Ok, hermano y hermana, después de haber tenido la introducción y visto los 6 principios, vemos el primer punto que nos habla de la Biblia que tiene dos pactos o la Biblia habla de dos pactos. Aquí vemos una imagen de lo que aparentemente podrían haber sido Abraham y Sara, su esposa. Usted y yo conocemos la historia de Abraham, de Sara, la esposa de Abraham, que son llamados a salir de Ur de los Caldeos para poder ir hacia la tierra prometida, una tierra que no conocían. Así por encimita, porque usted conoce la historia, ellos tenían grandes cosas en Ur de los Caldeos, tenían su familia, tenían sus negocios, tenían su empresa, vivían bien, no tenían necesidad de salir. Sin embargo, por fe, Abraham sale con su familia, con Sara y con otros más de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Abraham tuvo una fe suficiente como para creerle a Dios que era necesario ir hacia donde él no conocía. Esa fe le alcanzó para eso. Sin embargo, hermano y hermana, pasa el tiempo y cuando pasa el tiempo, usted conoce de que Dios le hizo una promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo por medio de su esposa Sara. Abraham tenía una edad avanzada, Sara tenía una edad avanzada. El problema no era tanto la edad, porque eso lo podemos explicar después. Sin embargo, el problema era que Sara era estéril. Su vientre estaba muerto para tener hijos. No podía tener hijos. ¿Por qué? Porque era estéril. Una mujer estéril no podía tener hijos. Era imposible, humanamente hablando, que ella tuviera un hijo con Abraham. Pero Dios le promete a Abraham un hijo, el hijo de la promesa. Abraham sabía que ese hijo que venía era el ascendente del Mesías futuro, el que iba a salvar al mundo. Era importante que ese hijo pudiera nacer. Por tanto, Abraham y Sara también estaban felices por el futuro nacimiento del hijo, pero pasaban los días, semanas, meses, años y el hijo no venía. Como el hijo no venía, como el hijo no nacía, entonces Sara, sacrificándose, porque es un sacrificio lo que ella hizo de entregarle a su sierva a Agar, a Abraham, para que tuviera el hijo por medio de esa sierva. No cualquier mujer hace lo que ella hizo, pero ella sabiendo que la promesa debía de venir para la salvación de ser humano, para la salvación del mundo, entonces le ofrece a su esclava Agar a Abraham. Ahora, el hijo de la promesa fue ofrecido a Abraham y a su esposa Sara. Tenía que ser aceptado por fe, porque solamente por fe podía venir un hijo de una mujer que tenía el vientre muerto, que era estéril. Sin embargo, en este caso, Abraham no tuvo la fe suficiente para creer que Dios podía dar vida donde había muerte, que Dios podía dar vida de donde había un vientre estéril. Eso fue lo que Abraham no pudo creer. Por tanto, Abraham, en su confusión, en sus dudas, acepta a Agar, se acuesta con ella y tienen un hijo. Eso se llama la salvación por obras. La fe era la esperanza de que Dios le pudiera cumplir la promesa que le prometió, valga la redundancia, de darle un hijo por medio de Sara. Las obras es, yo voy a hacer mi parte, le voy a ayudar a Dios para que pueda venir ese hijo. Entonces me acuesto con Agar, que era, que no era estéril, y tengo el hijo con ella. Usted sabe la historia, nació Ismael, en este caso trajo graves problemas a la familia, a Sara, y aún después cuando nace Ismael, nace Isaac, disculpen, también vienen muchos problemas y al final de cuentas tiene que haber una separación. Pero la historia se centra ahí. La promesa Dios la da. ¿Qué tengo que hacer yo para recibirla? ¿Qué tenía que hacer Abraham para recibir esa promesa? Lo único que tenía que hacer Abraham era creerle a Dios. No tenía que hacer nada, sino creer solamente para que esa promesa pudiera llegar a su vida. Viendo esta parte que hablamos,
Nos dice Gálatas 4:22, el apóstol Pablo nos escribe acá y nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne, el esfuerzo humano, las obras. Mas el de la libre por la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque no había una forma humanamente hablando de que pudieran hacer, sino porque Dios lo prometió. Y cuando Dios promete es porque lo va a hacer y yo debo de creer en lo que Dios promete para que eso llegue a ser parte de mi vida. Sigue diciendo el versículo 24, lo cual es una alegoría, o sea, un símbolo. Pues estas mujeres son los dos pactos. Aquí el apóstol Pablo, que es más profundo todavía, nos habla, viendo la historia de estas dos mujeres, es la esposa de Abraham y la sierva de Sara y Agar, en este caso, viendo esa historia como dos pactos. ¿Cuáles dos pactos? El nuevo pacto y el viejo pacto. El pacto que trae salvación, el nuevo pacto, y el pacto que trae esclavitud, el viejo pacto en este caso. El pacto que se obtiene por mi esfuerzo, por las obras, y la promesa que se alcanza por la fe. Y dice o termina diciendo, el uno proviene del monte Sinaí, que es el pacto de Agar, las obras, hablando ahora o tomándolo en comparación con el monte Sinaí, las tablas dadas allá en el monte Sinaí con Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea que un pacto de estos dos pactos, uno de ellos da hijos para esclavitud, el viejo pacto, y otro da hijos para salvación, el nuevo pacto o el pacto eterno. Seguimos. ¿Pudo Abraham ayudar al cumplimiento de la promesa divina mediante Ismael, el hijo de la carne, que tuvo con Agar? La respuesta es no, porque él quería alcanzar la promesa divina, la promesa que hizo Dios por medio de su esfuerzo, y no era por medio de su esfuerzo, sino que era por medio de la fe, la única manera en que lo podía hacer y la única manera en que usted, hermano y hermana, y yo podemos obtener la salvación que está en el pacto eterno, que es única, única y exclusivamente por fe. Gálatas 4:29 dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, quién? Ismael, perseguía al que había nacido según la promesa, Isaac. O sea que Ismael, el que nació según la carne, según las obras, perseguía al que había nacido según el espíritu, según la fe, y dice y termina diciendo este versículo, así también ahora, siempre, hermano y hermana, va a haber una persecución de los que obedecen el pacto por la fe, más bien de los que obedecen el pacto por las obras, para aquellos o hacia aquellos que obedecen o creen en el pacto por la fe. Eso va a ser normal, ya estaba profetizado. Gálatas 4:30 nos sigue diciendo, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, Agar e Ismael, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, no va a heredar Ismael con Isaac, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. O sea, que podemos entender que somos o hijos de Ismael, el viejo pacto, o hijos de Isaac, el nuevo pacto. De uno de esos pactos es parte cada persona en este mundo, y es importante que usted y yo podamos entender lo que es el pacto eterno para ser parte de ese pacto, ser hijos de la libre y no hijos de la esclava. Gálatas capítulo 3 versículo 1 dice, y vea lo que dice, que interesante: oh Gálatas insensatos, ¿quién los sedujo para no obedecer la verdad?
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. Y comienzan las preguntas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Por las obras, por la obediencia o por escuchar con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y nos viene la historia de Abraham y Sara. Por eso dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Tiempo después de que pasan los problemas que pasaron, de la persecución de Ismael hacia Isaac, de la burla de Agar a Sara y esas cosas, Abraham llega a comprender de que la salvación, la obtención de las promesas de Dios no es por un esfuerzo humano, no es por las obras, sino que es por la fe. Por eso dice acá el apóstol Pablo, así Abraham creyó a Dios, tuvo fe y le fue contado por justicia. Y termina diciendo, sepan por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Recuerde que dijimos ahora, o somos hijos de Ismael o somos hijos de Isaac. En este caso dice, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La salvación, hermano y hermana, es por fe. Nos está confirmando la misma palabra. El viejo pacto, o sea, el pacto de Sinaí, se representa también en la Biblia como siendo defectuoso. Veamos el siguiente versículo. Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? El nuevo pacto, que realmente es el pacto eterno que existió antes de la creación del mundo. Pero aquí lo pone como anterior porque la gente está creyendo en el antiguo o en el viejo pacto. Por eso dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del viejo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Pero como este viejo pacto fue con defecto, defectuoso, entonces tenía que haber un segundo pacto, que es el nuevo pacto, que es el viejo, que es el pacto eterno más bien. Y eso lo vamos a ver con el pasar de la presentación y del estudio. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 6, nos dice, Él, hablando de Jesucristo, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no del de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El ministerio que causaba muerte. ¿Cuál ministerio que causaba muerte? El viejo pacto, el pacto de la letra. El que estaba grabado en tablas o con letras en piedra. Fue tan glorioso porque a pesar de que traía y causaba muerte, dice, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿cuál ministerio? El del viejo pacto, el de las tablas grabadas en piedra. Dice, si aquel ministerio fue así, será, o más bien no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, el viejo pacto, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia, el nuevo pacto? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es,
si se le compara con la excelsa gloria y si vino con la gloria de lo que ya, un momentito, estaba. De lo que ya estaba. Vamos a ver un momento, por favor. Extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. Entonces vemos la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto, y Jesucristo nos lleva siempre a obedecer, a querer el nuevo pacto, el pacto que es por la fe. Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está por desaparecer. Hablando del viejo pacto, el pacto grabado en tablas de piedra, el pacto hecho en Sinaí, el pacto del cual Agar e Ismael son símbolo, alegoría o representantes. La Biblia es categórica, entonces solamente uno de los dos pactos trae salvación. Uno trae condenación, trae esclavitud, no trae salvación, y otro trae salvación. El pacto nuevo, el nuevo pacto, donde las promesas de Dios son creídas por fe, trae salvación. El viejo pacto, donde viene la obediencia, las obras para poder alcanzar algo, es el que es defectuoso y no trae salvación. Con estas palabras, hermano y hermana, entramos en el segundo punto, que se llama el dispensacionalismo, que es lo que creen la mayoría de iglesias evangélicas, por no decir todas las iglesias, pero tal vez alguna no lo crea. Por eso voy a decir, en este caso, la mayoría de iglesias, por lo menos las que yo conozco, sobre lo que es el pacto eterno o el nuevo y el viejo pacto. Que Dios le pueda bendecir. Entramos inmediatamente al punto número 2.